El sol de Barcelona se filtraba por las cortinas de nuestro apartamento cuando escuché el timbre. Era un domingo por la mañana, y Carlos y yo estábamos disfrutando de un desayuno tardío en la terraza, como solíamos hacer cada fin de semana. La vida parecía perfecta, llevábamos 3 años casados, ambos teníamos carreras exitosas, y nuestro amor parecía inquebrantable. O eso creía yo. ¿Quién será a esta hora?, pregunté, limpiándome la boca con una servilleta. Carlos se encogió de hombros y se levantó para abrir la puerta. Yo seguí disfrutando de mi café, admirando la vista de la Sagrada Familia a lo lejos. De repente, escuché voces familiares que hicieron que se me helara la sangre. «Hijo mío. ¡Qué alegría verte!». Era la voz inconfundible de Dolores, mi suegra. Una mujer que, a pesar de mis esfuerzos, nunca había logrado aceptarme completamente como parte de la familia. Me levanté de un salto y me dirigí a la entrada. Allí estaban, Dolores, con su cabello teñido de un rubio chillón y su maquillaje excesivo, y Javier, el hermano menor de Carlos, un joven de 25 años que nunca había logrado mantener un trabajo por más de 3 meses. «Sorpresa», exclamó Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos parecía tan sorprendido como yo. «Mamá, Javier, ¿qué hacen aquí?». Dolores soltó un dramático suspiro. «Ay, hijo, es una larga historia. ¿Podemos pasar?». Antes de que pudiera protestar, Carlos los invitó a entrar. Me mordí la lengua, tratando de mantener la compostura. Después de todo, eran familia, ¿no? Nos sentamos en la sala, y fue entonces cuando Dolores soltó la bomba. «Hemos perdido el apartamento, cariño. El casero nos echó sin previo aviso». «Ese desalmado». Javier asintió, añadiendo, «Sí, y justo cuando estaba a punto de conseguir un trabajo genial. La vida es tan injusta». Miré a Carlos, esperando ver en su rostro la misma incredulidad que yo sentía. Pero para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de compasión. «Oh, mamá, lo siento mucho. ¿Cómo ha podido pasar esto?». Dolores comenzó a contar una historia llena de villanos despiadados y circunstancias injustas. Mientras hablaba, yo no podía dejar de notar las maletas que habían dejado en la entrada. Un mal presentimiento se apoderó de mí. «Y ahora no tenemos a dónde ir», concluyó Dolores, con lágrimas en los ojos. Hubo un momento de silencio. Yo esperaba que Carlos ofreciera ayudarles a buscar un nuevo lugar, quizás prestarles algo de dinero. Pero lo que dijo a continuación me dejó helada. «Bueno, pueden quedarse aquí por un tiempo, hasta que encuentren algo», dijo con una sonrisa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Carlos, ¿podemos hablar un momento en privado?», logré decir, manteniendo una sonrisa forzada. Nos excusamos y fuimos a la cocina. Una vez allí, exploté en susurros. «¿En qué estás pensando? No podemos tenerlos aquí». Carlos me miró sorprendido. «Amor, son mi familia. No podemos dejarlos en la calle. Pero este es nuestro espacio, nuestro hogar. Además, ¿no te parece sospechoso que aparezcan así, sin avisar? Vamos, solo será por un tiempo. Unos días, tal vez una semana. Les ayudaremos a buscar un nuevo lugar», me aseguró Carlos, tomando mis manos entre las suyas. Quería protestar más, pero la mirada suplicante de Carlos me hizo ceder. «Está bien», dije finalmente. «Pero solo por unos días, ¿de acuerdo?». Carlos me dio un beso rápido y volvimos a la sala. «Pueden quedarse en la habitación de invitados», anunció. La sonrisa triunfante de Dolores no pasó desapercibida para mí. «Oh, hijo mío, eres un ángel. No sé qué haríamos sin ti». Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes y tensiones no expresadas. Dolores tomó el control de la cocina, criticando sutilmente cada aspecto de cómo llevábamos la casa. «Oh, querida, ¿así es como lavas los platos? Déjame mostrarte cómo se hace realmente». Javier, por su parte, se adueñó del sofá y la televisión, pasando horas jugando videojuegos y dejando un desastre a su paso. «Estoy ahorrando energía para cuando consiga trabajo», decía cada vez que le sugeríamos que hiciera algo productivo. Cada noche,
Cuando Carlos y yo nos retirábamos a nuestra habitación, yo intentaba hablar con él sobre la situación. Amor, ¿has pensado en cuándo se irán? Pronto, te lo prometo. Solo necesitan un poco más de tiempo, respondía siempre, antes de cambiar de tema o quedarse dormido. Una semana se convirtió en 2, y no había señales de que Dolores o Javier tuvieran intención de buscar un nuevo lugar. La tensión en la casa era palpable, y yo sentía que estaba perdiendo el control de mi propio hogar. Una tarde, mientras limpiaba la cocina después de otro de los festines de Dolores, escuché una conversación que me heló la sangre. «Hijo, ¿no crees que deberíamos considerar hacer esto permanente?», decía Dolores. «Después de todo, la familia debe permanecer unida». «Mamá, no creo que sea una buena idea». «Elena y yo necesitamos nuestro espacio», respondió Carlos, pero su voz carecía de convicción. «Tonterías», intervino Javier. «Hay suficiente espacio para todos. Además, ¿no es lo que siempre quisiste? Tener a tu familia cerca». Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mi matrimonio perfecto, mi vida cuidadosamente construida, todo parecía estar desmoronándose ante mis ojos. Esa noche, mientras Carlos dormía, me quedé despierta, mirando al techo. Sabía que esto no terminaría bien, tal como había sospechado desde el principio. Pero también sabía que no podía permitir que esta situación continuara. Algo tenía que cambiar, y pronto. Mientras el amanecer se asomaba por la ventana, tomé una decisión. No dejaría que Dolores y Javier destruyeran todo lo que habíamos construido. Si Carlos no podía ver el problema, tendría que ser yo quien tomara las riendas de la situación. Poco sabía en ese momento que esto sería solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba no solo mi matrimonio, sino también mi fuerza y determinación. El viaje a Madrid llegó como un respiro de aire fresco en medio del caos que se había convertido mi hogar. Aunque solo serían 3 días, la perspectiva de alejarme de Dolores y Javier, aunque fuera por un corto tiempo, me llenaba de alivio. «Volveré pronto», le dije a Carlos mientras me despedía en la puerta del apartamento. Él me dio un beso rápido, su mente claramente en otra parte. «Que te vaya bien, amor», respondió distraídamente, mientras Dolores gritaba desde la cocina algo sobre la cena. El viaje fue productivo y, por un momento, logré olvidarme de los problemas en casa. Sin embargo, a medida que el tren se acercaba a Barcelona en mi viaje de regreso, la ansiedad comenzó a crecer en mi pecho. ¿Qué me esperaría al llegar? Nada me había preparado para lo que encontré. Al entrar en el apartamento, me sorprendió el silencio. No había rastro de Dolores ni de Javier. Sus maletas habían desaparecido, y por un breve momento, sentí una oleada de alivio. ¿Se habían ido por fin? «Carlos», llamé, dejando mi maleta en la entrada. Carlos apareció desde nuestra habitación, con una expresión que mezclaba culpa y nerviosismo. «Hola, amor. ¿Cómo te fue en Madrid?». Algo en su tono me puso en alerta. «Bien», respondí cautelosamente. «¿Dónde están tu madre y Javier?». Carlos se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba incómodo. «Sobre eso, tenemos que hablar». Me senté en el sofá, preparándome para lo peor. Carlos se sentó frente a mí, evitando mi mirada. «Verás», comenzó, «mientras estabas fuera, surgió una situación». «¿Qué tipo de situación?», pregunté, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear en mi interior. Carlos respiró hondo. Mamá y Javier necesitaban más espacio, y bueno, les sugerí que podrían quedarse en la casa de campo de tus padres en Valencia. Solo temporalmente, por supuesto. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Qué hiciste qué?», exclamé, poniéndome de pie de un salto. «¿Cómo te atreviste a ofrecerles la casa de mis padres sin consultarme?». Lo sé», dijo Carlos, levantando las manos en un gesto apaciguador. «Debí haberte consultado primero, pero pensé que sería una buena solución para todos. Ellos tendrían más espacio, y nosotros recuperaríamos nuestra privacidad». «Carlos», dije, luchando por mantener la calma, «esa no es tu decisión. Es la casa de mis padres. ¿Cómo pudiste darles las llaves sin su permiso?». «¿Sin mi permiso?».
La culpa en el rostro de Carlos era evidente. Les di las llaves que guardamos aquí. Pensé que no sería un problema, ya que tus padres están de viaje por Europa y la casa está vacía. Sentí que la rabia me consumía. ¿No sería un problema? Carlos, ¿te estás escuchando? Has permitido que tu madre y tu hermano invadan la propiedad de mis padres sin su consentimiento. ¿Cómo pudiste traicionar así mi confianza? Carlos intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Elena, por favor, entiende. Solo quería ayudar. Mamá y Javier prometieron cuidar bien de la casa. Incluso dijeron que la limpiarían y mantendrían el jardín. Solté una risa amarga. ¿Y tú les creíste? Carlos, en las 3 semanas que estuvieron aquí, no levantaron un dedo para ayudar. ¿Qué te hace pensar que cuidarán de una casa entera? Les di una oportunidad, respondió Carlos, su voz mezclando defensiva y súplica. Son mi familia, Elena. No podía dejarlos en la calle. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, sintiendo como las lágrimas de frustración amenazaban con brotar. ¿Qué hay de mis padres? ¿Acaso no somos tu familia también? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Necesito que me des las llaves de repuesto, dije finalmente, extendiendo mi mano. Carlos dudó por un momento antes de sacar el juego de llaves de su bolsillo y entregármelas. Las apreté en mi mano, sintiendo el frío metal contra mi piel. Voy a ir a Valencia, anuncié, dirigiéndome a nuestra habitación para hacer una maleta. Elena, espera, Carlos me siguió. Podemos resolver esto juntos. Llamemos a tus padres, expliquémosles la situación. Me volví hacia él, la ira dando paso a una determinación fría. No, Carlos. Esto lo resolveré yo misma. Has demostrado que no puedo confiar en ti para manejar esta situación. Mientras empacaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo enfrentaría a Dolores y Javier? ¿Cómo explicaría esto a mis padres? Una cosa estaba clara, no permitiría que esta invasión continuara. Me voy a Valencia, anuncié, cerrando mi maleta. No me esperes despierto. Salí del apartamento, dejando a Carlos llamándome. Mientras conducía hacia Valencia, la determinación crecía en mi interior. Esta situación había llegado demasiado lejos, y era hora de ponerle fin. Poco sabía yo que lo que encontraría en Valencia sería solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba no solo mi matrimonio, sino también mi fuerza y mi resolución. El viaje a Valencia fue una bruma de emociones contenidas. La rabia, la decepción y la determinación se mezclaban en mi interior mientras el paisaje cambiaba de la ciudad a la costa. Cuando finalmente llegué a la casa de campo de mis padres, el sol comenzaba a ponerse, bañando todo con una luz dorada que contrastaba con mi estado de ánimo. Aparqué el coche y me quedé un momento sentada, respirando profundamente para calmarme. Necesitaba enfrentar esto con la cabeza fría. Salí del coche y me dirigí a la entrada, las llaves firmemente agarradas en mi mano. Antes de que pudiera abrir la puerta, esta se abrió de golpe. Dolores apareció en el umbral, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, querida. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamó con falsa alegría. Entré sin esperar invitación, pasando junto a ella. El interior de la casa, que siempre había sido un remanso de paz y orden, estaba irreconocible. Ropa tirada por todas partes, platos sucios en la cocina, y el inconfundible olor a cigarrillo flotando en el aire. ¿Qué han hecho con la casa de mis padres?, pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. Javier apareció desde el salón, con una lata de cerveza en la mano. Cuñadita. Bienvenida a la fiesta. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Esto se acaba ahora, dije con toda la firmeza que pude reunir. Quiero que recojan sus cosas y se vayan inmediatamente. Dolores y Javier intercambiaron una mirada antes de estallar en carcajadas. Oh, cariño, dijo Dolores entre risas, ¿y a dónde quieres que vayamos? Esta es nuestra casa ahora. Esta es la casa de mis padres, respondí, sintiendo como la ira crecía en mi interior. Ustedes están aquí sin permiso.
Tienen que irse. Ahora. Javier se acercó, su actitud despreocupada comenzando a dar paso a algo más amenazante. ¿O qué, cuñadita? ¿Vas a llamar a la policía contra tu propia familia? Me mantuve firme, aunque por dentro sentía como el miedo comenzaba a mezclarse con la ira. Si es necesario, lo haré. No tienen derecho a estar aquí. Dolores dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de falsa preocupación. Elena, querida, creo que estás exagerando. Somos familia, ¿recuerdas? Carlos entendió que necesitábamos ayuda. ¿Por qué no puedes ser más como él? En ese momento, como si lo hubieran invocado, Carlos apareció en la puerta. Debió haber conducido justo detrás de mí. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando de mí a su madre y hermano. Me volví hacia él, esperando encontrar apoyo. Carlos, diles que tienen que irse. Esta no es su casa. Para mi sorpresa y horror, Carlos se acercó a su madre y puso una mano en su hombro. Elena, creo que estás exagerando. Son mi familia, nuestra familia. Necesitan nuestra ayuda. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Exagerando? Carlos, han invadido la casa de mis padres. La han destrozado. ¿Cómo puedes ponerte de su lado? No me estoy poniendo de ningún lado, respondió Carlos, su voz suave pero firme. Solo creo que deberíamos ser comprensivos. Podemos arreglar la casa juntos, hacer que funcione para todos. Dolores aprovechó el momento para intervenir. ¿Ves, Elena? Tu esposo entiende el valor de la familia. ¿Por qué no puedes ser más comprensiva? Miré a mi alrededor, sintiéndome repentinamente acorralada. La casa de mis padres, mi refugio de la infancia, había sido invadida y profanada. Y ahora, la persona en quien más confiaba me estaba dando la espalda. Esto no se trata de comprensión, dije, luchando por mantener la calma. Se trata de respeto. Respeto por mis padres, por su propiedad, por mí. Algo que claramente ninguno de ustedes tiene. Javier soltó una risa despectiva. Vamos, cuñadita, no seas tan dramática. Es solo una casa. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No es solo una casa, grité. Es el hogar de mis padres, lleno de recuerdos y amor. Algo que ustedes nunca entenderán. Me volví hacia Carlos, la decepción y la traición evidentes en mi voz. ¿Y tú, cómo puedes permitir esto? ¿Cómo puedes quedarte ahí y defender esta invasión? Carlos parecía incómodo, atrapado entre su lealtad hacia mí y hacia su familia. Elena, por favor, cálmate. Podemos resolver esto como adultos. No hay necesidad de amenazar con llamar a la policía o de gritar. ¿Calmarme?, repetí, incrédula. Carlos, ¿te estás escuchando? Tu madre y tu hermano han invadido la propiedad de mis padres, la han destrozado, ¿y tú me pides que me calme? Dolores aprovechó mi momento de vulnerabilidad para acercarse, su voz melosa y manipuladora. Elena, querida, sé que esto es difícil para ti. Pero piensa en lo que dirían tus padres si supieran que has echado a la calle a tu familia política. ¿Qué clase de nuera hace eso? Sentí como las lágrimas de frustración amenazaban con brotar, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. En cambio, enderecé la espalda y miré directamente a Dolores. Mis padres me enseñaron a respetar la propiedad ajena y a no abusar de la bondad de los demás. Algo que claramente ustedes no entienden. Me volví hacia Carlos, mi voz temblando ligeramente. Pensé que estábamos juntos en esto. Pensé que podía contar contigo. Carlos extendió una mano hacia mí, pero yo di un paso atrás. Elena, por favor, solo necesitamos tiempo para arreglar esto. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Miré a mi alrededor, a la casa que tanto amaba convertida en un campo de batalla, a las caras desafiantes de Dolores y Javier, y a la expresión suplicante de Carlos. En ese momento, supe que esto era más grande que una simple disputa familiar. Era una lucha por mi dignidad, por mi matrimonio, por todo lo que creía. Esto no ha terminado,
dije finalmente, mi voz baja pero firme. No voy a permitir que se salgan con la suya. Con esas palabras, salí de la casa, ignorando los llamados de Carlos. Mientras me subía al coche, una determinación fría se asentó en mi pecho. Puede que haya perdido esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y estaba decidida a ganarla, sin importar el costo. El viaje de regreso a Barcelona fue un torbellino de emociones. La rabia, la impotencia y la traición se mezclaban en mi interior, amenazando con ahogarme. Cada kilómetro que recorría solo servía para alimentar mi determinación. No iba a dejar que Dolores, Javier y, mucho menos, Carlos se salieran con la suya. Llegué a nuestro apartamento entrada la noche. Carlos aún no había regresado, lo cual me dio un respiro para pensar. Me senté en la oscuridad de nuestra sala, con la mente trabajando a 1000 por hora. Necesitaba un plan, pero antes, necesitaba hablar con mis padres. Miré el reloj, las 11 de la noche en Barcelona. Calculé rápidamente la diferencia horaria y decidí arriesgarme. Marqué el número de mi madre, rezando para que contestara. Después de varios tonos, escuché su voz somnolienta. «¿Elena? ¿Está todo bien, cariño?» «Mamá», dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Lo siento por llamar tan tarde, pero tenemos un problema». Durante la siguiente media hora, le conté todo lo que había sucedido. La llegada de Dolores y Javier, su estancia prolongada en nuestro apartamento, y finalmente, la invasión de la casa de campo. Mi madre escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas. «Oh, Elena», dijo finalmente, su voz una mezcla de preocupación y frustración. «¿Cómo pudo Carlos permitir esto?» «No lo sé, mamá», respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer. «Me siento tan traicionada, tan impotente». «Escucha, cariño», dijo mi madre con firmeza. «Tu padre y yo estamos en medio de este crucero por el Mediterráneo. No podemos regresar inmediatamente, pero te prometo que en cuanto lleguemos a puerto, tomaremos el primer vuelo a casa». «¿Cuánto tiempo será eso?», pregunté, sintiendo una punzada de desesperación. «2 semanas, tal vez 3», respondió con pesar. «Lo siento, Elena. Ojalá pudiéramos estar allí contigo ahora mismo». Cerré los ojos, tratando de controlar mi frustración. «Entiendo, mamá. No es culpa de ustedes». «Elena», la voz de mi madre se volvió seria. «Quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo. Esa casa es tanto tuya como nuestra. Tienes nuestro permiso para hacer lo que sea necesario para protegerla». Sus palabras encendieron una chispa en mi interior. «Gracias, mamá. Te mantendré informada». Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad, las palabras de mi madre resonando en mi mente. Hacer lo que sea necesario. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Encendí mi laptop y comencé a investigar. Leyes de propiedad, derechos de los inquilinos, procedimientos de desalojo. Pasé horas absorta en la información, tomando notas y trazando un plan. El sonido de la puerta abriéndose me sobresaltó. Carlos entró, luciendo cansado y abatido. «Elena», dijo suavemente, «tenemos que hablar». Me levanté, cerrando la laptop. «No, Carlos. No hay nada de qué hablar. Has tomado tu decisión, y yo he tomado la mía». «¿Qué quieres decir?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Lo miré directamente a los ojos, mi voz fría y decidida. «Quiero decir que esto no ha terminado. No voy a permitir que tu familia se apodere de la casa de mis padres. Y si tengo que luchar contra ti también, que así sea». Carlos dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerlo. «Elena, por favor. Podemos resolver esto juntos. Son mi familia. Y mis padres son la mía», lo interrumpí. «Una familia que respetas tan poco que permitiste que la suya invadiera su hogar. No intentes razonar conmigo, Carlos. Has perdido ese derecho». Sin esperar su respuesta, me dirigí a nuestra habitación y cerré la puerta con llave. Esa noche, mientras Carlos dormía en el sofá,
yo pasé horas planeando mi próximo movimiento. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol y planificación secreta. Durante el día, mantenía una fachada de normalidad en el trabajo. Por las noches, cuando Carlos creía que estaba trabajando en proyectos atrasados, yo investigaba y trazaba estrategias. Contacté a un abogado especializado en propiedades, explicándole la situación sin revelar nombres. Sus consejos fueron invaluables para entender mis opciones legales. También comencé a documentar todo. Tomé fotos de nuestro apartamento, mostrando las pertenencias de Dolores y Javier como prueba de su estancia prolongada. Revisé correos electrónicos y mensajes de texto que pudieran servir como evidencia de la invasión de la casa de campo. Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo, hice una llamada a los vecinos de la casa en Valencia. La señora Martínez, una anciana que había sido amiga de mis padres durante años, me proporcionó un testimonio detallado de la llegada de Dolores y Javier, y del estado en que mantenían la propiedad. «Es una vergüenza, Elena», me dijo con indignación. «Tu madre estaría horrorizada si viera cómo han dejado el jardín. Y las fiestas que organizan, es un escándalo». Cada nueva pieza de información alimentaba mi determinación. Ya no me sentía impotente, me sentía preparada para la batalla que se avecinaba. Una noche, mientras revisaba nuestras finanzas conjuntas, tomé una decisión drástica. Abrí una cuenta bancaria separada y comencé a transferir mis ahorros personales. No sabía cómo se desarrollarían las cosas, pero estaba decidida a estar preparada para cualquier eventualidad. Carlos notó el cambio en mi comportamiento, pero cada vez que intentaba hablar conmigo, yo lo rechazaba con frialdad. Parte de mí se sentía culpable por excluirlo, por planear a sus espaldas. Pero luego recordaba su traición, como se había puesto del lado de su familia en lugar del mío, y la culpa se desvanecía, reemplazada por una determinación férrea. A medida que pasaban los días, mi plan tomaba forma. Tenía la ley de mi lado, tenía evidencia, y pronto tendría a mis padres de vuelta. La cuenta regresiva había comenzado. Mientras me preparaba para dormir una noche, 2 semanas después de la confrontación en Valencia, recibí un mensaje de mi madre: «Aterrizamos mañana. Es hora de recuperar lo que es nuestro». Miré el mensaje, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. El final del juego se acercaba, y estaba lista para hacer mi movimiento. Dolores, Javier y Carlos no sabían lo que les esperaba, pero pronto lo descubrirían. La venganza, como dicen, es un plato que se sirve frío, y yo había estado preparando un festín. El día después de recibir el mensaje de mi madre, me levanté temprano, determinada a poner en marcha la fase final de mi plan. Carlos ya se había ido a trabajar, lo cual me daba libertad para moverme sin levantar sospechas. Mi primera parada fue el despacho del abogado Ramón Vega, especialista en derecho inmobiliario. Había estado en contacto con él durante las últimas semanas, pero esta sería nuestra primera reunión cara a cara. «Buenos días, señora Elena», me saludó el abogado Vega, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y una expresión seria. «Por favor, tome asiento». Me senté frente a su escritorio, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. «Gracias por recibirme, señor Vega. Como le expliqué por teléfono, la situación es bastante delicada». El abogado asintió, abriendo una carpeta frente a él. «Sí, he revisado toda la información que me ha proporcionado. Debo decir que tiene un caso sólido, señora Elena». «¿De verdad?», pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. «Así es», confirmó. «Como heredera de la propiedad, usted tiene derechos legales sobre la casa. El hecho de que su esposo haya permitido que su familia ocupara la propiedad sin su consentimiento es, legalmente hablando, una invasión». Sentí un peso levantarse de mis hombros. «Entonces, ¿podemos proceder con el desalojo?». El abogado Vega se inclinó hacia adelante, sus ojos serios detrás de sus gafas. «Podemos, pero debemos hacerlo correctamente. Necesitaremos pruebas sólidas de la invasión y del estado actual de la propiedad». Asentí, sacando una carpeta de mi bolso. «He reunido algunas cosas. Tengo fotos del estado de la casa, testimonios escritos de los vecinos, incluso grabaciones de conversaciones donde admiten que están allí sin permiso.
El abogado Vega revisó los documentos, sus cejas alzándose con cada página que pasaba. Esto es excelente, señora Elena. Ha hecho un trabajo muy minucioso. Quiero estar preparada, respondí. No puedo permitir que se salgan con la suya. Entiendo, dijo el abogado, cerrando la carpeta. Con esta evidencia, podemos proceder con una orden de desalojo. Sin embargo, debo advertirle que este proceso puede ser emocionalmente agotador, especialmente considerando que se trata de su familia política. Respiré hondo, sintiendo cómo la determinación se asentaba en mi pecho. Estoy preparada para lo que sea necesario, señor Vega. Ya no los considero familia. El abogado asintió solemnemente. Muy bien. Comenzaré a preparar los documentos necesarios. Mientras tanto, le sugiero que tome medidas para proteger sus finanzas personales. Ya me he adelantado en ese aspecto, le informé. He abierto una cuenta separada y he comenzado a transferir mis ahorros personales. Excelente, aprobó el abogado Vega. Es importante que esté preparada para cualquier eventualidad. Salí del despacho del abogado sintiéndome más fuerte y segura que nunca. El siguiente paso era reunirme con mis padres, que acababan de aterrizar. Los encontré en su hotel, ambos luciendo cansados por el viaje pero con fuego en los ojos. Mi madre me abrazó fuertemente en cuanto me vio. Oh, Elena, suspiró. Lo siento tanto. Deberíamos haber estado aquí. No es culpa de ustedes, les aseguré, sentándome con ellos. Pero ahora que están aquí, podemos resolver esto juntos. Les conté sobre mi reunión con el abogado y les mostré todas las pruebas que había reunido. Mi padre, siempre el más calmado de los dos, escuchó atentamente antes de hablar. Has hecho un trabajo increíble, hija, dijo, su voz llena de orgullo. Pero, ¿estás segura de que quieres llevar esto hasta el final? Podría significar el fin de tu matrimonio. Sentí un nudo en la garganta, pero mi resolución no flaqueó. Lo sé, papá. Pero Carlos tomó su decisión cuando se puso del lado de su familia en lugar del mío. No puedo estar con alguien que no me respeta ni respeta a mi familia. Mi madre tomó mi mano, sus ojos brillando con determinación. Estamos contigo, cariño. Pase lo que pase. Con el apoyo de mis padres y el asesoramiento legal del abogado Vega, pasamos los siguientes días finalizando nuestra estrategia. Recopilamos más evidencia, incluyendo facturas de servicios que mostraban un aumento significativo en el consumo desde que Dolores y Javier se habían mudado. También me aseguré de transferir el resto de mis ahorros a mi nueva cuenta. Fue un momento agridulce ver cómo el saldo de nuestra cuenta conjunta disminuía, pero sabía que era necesario. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en casa, Carlos llegó temprano del trabajo. Me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Elena, ¿qué está pasando?, preguntó, notando los papeles esparcidos sobre la mesa. Has estado actuando de manera extraña últimamente. Lo miré, sintiendo una punzada de dolor por lo que alguna vez tuvimos. Carlos, creo que es hora de que tengamos una conversación seria. Se sentó frente a mí, su rostro una máscara de aprensión. ¿De qué se trata? Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de decir. He contratado a un abogado. Vamos a proceder con el desalojo de tu madre y tu hermano de la casa de mis padres. Carlos palideció. ¿Qué? Elena, no puedes hablar en serio. Son mi familia. Y mis padres son la mía, respondí con firmeza. Una familia que tú decidiste no respetar cuando permitiste que la tuya invadiera su hogar. Pero, Elena, podemos resolver esto de otra manera, suplicó Carlos. No necesitamos abogados ni desalojos. Podemos hablar con ellos, convencerlos de que se muden. Negué con la cabeza. Ya es tarde para eso, Carlos. Tomaste tu decisión cuando te pusiste de su lado en Valencia. Ahora, yo estoy tomando la mía. Carlos me miró, la realización de lo que estaba sucediendo finalmente asentándose en su rostro. Elena, por favor. No hagas esto. Te amo. Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mantuve firme.
A veces, el amor no es suficiente, Carlos. No cuando viene acompañado de falta de respeto y traición. Me levanté, recogiendo los documentos. Te sugiero que comiences a buscar un lugar para quedarte. Porque cuando todo esto termine, ni tu familia ni tú serán bienvenidos en ninguna de mis propiedades. Mientras me retiraba a la habitación, dejando a Carlos aturdido en la sala, sentí una mezcla de tristeza y determinación. El camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. La justicia estaba de mi lado, y no descansaría hasta recuperar lo que era mío por derecho. El día que había estado esperando finalmente llegó. Me desperté temprano, mucho antes de que Carlos se levantara para ir al trabajo. Lo observé dormir por un momento, una mezcla de emociones agridulces revolviéndose en mi interior. Hubo un tiempo en que lo amaba más que a nada en el mundo, pero eso parecía tan lejano ahora. Me vestí en silencio y salí del apartamento antes de que él despertara. Tenía una cita con el destino y no podía llegar tarde. Me encontré con el abogado Vega en una cafetería cerca de la casa de campo en Valencia. Él ya estaba allí, con un maletín lleno de documentos legales y una expresión seria en su rostro. «Buenos días, señora Elena», me saludó. «¿Está lista para proceder?». Asentí, sintiendo una determinación férrea. «Más que lista, señor Vega». «Hagámoslo». Nos dirigimos a la comisaría local, donde nos reunimos con 2 oficiales de policía que nos acompañarían para ejecutar la orden de desalojo. Mientras nos acercábamos a la casa en nuestros vehículos, sentí como mi corazón latía con fuerza. Este era el momento de la verdad. Estacionamos frente a la casa y pude ver movimiento detrás de las cortinas. Claramente, nuestra llegada no había pasado desapercibida. Los oficiales de policía tomaron la delantera, con el abogado Vega y yo siguiéndolos de cerca. Uno de los oficiales tocó el timbre. Pasaron unos momentos tensos antes de que la puerta se abriera, revelando a una Dolores sorprendida y con el pelo despeinado. ¿Qué está pasando?», tartamudeó, sus ojos saltando de los oficiales a mí. El oficial más alto dio un paso adelante. «Buenos días, señora. Tenemos una orden de desalojo para esta propiedad. ¿Podemos pasar?». Dolores palideció, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Pero esto debe ser un error. Esta es nuestra casa». «Me temo que no, señora», intervino el abogado Vega, presentando los documentos legales. «Esta propiedad pertenece a la familia de la señora Elena. Ustedes han estado ocupándola ilegalmente». En ese momento, Javier apareció detrás de su madre, con los ojos aún hinchados por el sueño. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Me adelanté, mirándolos directamente a los ojos. «Lo que está pasando, Javier, es que su tiempo de abusar de la bondad de mi familia ha terminado. Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias y salir de esta casa». La expresión de shock en sus rostros era indescriptible. Dolores comenzó a balbucear excusas, mientras Javier alternaba entre la incredulidad y la ira. «No pueden hacernos esto», gritó Javier. «Somos familia». «La familia no invade la propiedad de otros», respondí fríamente. «La familia no abusa de la confianza ni destruye hogares. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que pusieron un pie en esta casa sin permiso». Los oficiales de policía intervinieron, explicando el procedimiento y asegurándose de que Dolores y Javier entendieran que no tenían opción. El abogado Vega supervisó todo el proceso, asegurándose de que se siguieran todos los protocolos legales. La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Dolores y Javier corrían de un lado a otro, metiendo apresuradamente ropa y objetos personales en maletas y cajas. Los veía tropezar y discutir entre ellos, culpándose mutuamente por la situación en la que se encontraban. Mientras tanto, recorrí la casa, documentando el estado en que la habían dejado. Las paredes, antes inmaculadas, estaban manchadas y rayadas. El hermoso jardín que mi madre cuidaba con tanto esmero estaba descuidado y lleno de maleza. Cada nuevo descubrimiento alimentaba mi determinación de que había tomado la decisión correcta. Finalmente, cuando el plazo estaba por expirar, Dolores y Javier aparecieron en la puerta principal, cargados de maletas y con expresiones de derrota en sus rostros.
Dolores hizo un último intento desesperado. Elena, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos la madre y el hermano de tu esposo. ¿Qué dirá Carlos cuando se entere de esto? La miré, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. Carlos ya lo sabe, Dolores. Y si él decide ponerse de su lado en esto, entonces también tendrá que buscar un nuevo lugar para vivir. Javier dio un paso adelante, su rostro contorsionado de rabia. Eres una bruja. No te saldrás con la tuya. Uno de los oficiales de policía se interpuso rápidamente. Señor, le sugiero que se calme y se retire pacíficamente. No querrá agregar cargos por alteración del orden público a su situación. Viendo que no tenían más opciones, Dolores y Javier finalmente salieron de la casa. Los vi subir a un taxi que habían llamado, sus rostros una mezcla de shock, ira y humillación. Mientras el vehículo se alejaba, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. El abogado Vega se acercó a mí. Bien hecho, señora Elena. Ha manejado esto con gran compostura. Le agradecí y firmé los últimos documentos necesarios. Los oficiales de policía se despidieron, dejándome sola en la casa con el abogado. ¿Qué hará ahora?, me preguntó el señor Vega mientras recogía sus cosas. Miré alrededor de la casa, sintiendo una mezcla de tristeza por lo que se había perdido y esperanza por lo que vendría. Ahora, señor Vega, voy a reconstruir esta casa, mi matrimonio, mi vida. Todo. Después de que el abogado se fue, me quedé un momento en el porche, respirando el aire fresco de Valencia. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Tendría que enfrentar a Carlos, posiblemente terminar mi matrimonio. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de mi vida. Saqué mi teléfono y marqué el número de mis padres. Mamá, papá, dije cuando contestaron. Está hecho. La casa es nuestra de nuevo. Pude escuchar el alivio y la alegría en sus voces. Me prometieron que vendrían pronto para ayudarme a limpiar y reparar los daños. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, cerré la puerta de la casa y me dirigí de vuelta a Barcelona. No sabía exactamente qué me esperaba, pero estaba lista para enfrentarlo. Había recuperado mi hogar y mi dignidad. Lo que viniera después, lo manejaría con la misma fuerza y determinación. El viaje de regreso a Barcelona fue un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía liberada y orgullosa de haber recuperado la casa de mis padres. Por otro, sabía que me esperaba una confrontación inevitable con Carlos. El sol se ponía cuando llegué a nuestro apartamento, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían reflejar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Carlos estaba en la sala, paseando de un lado a otro como un león enjaulado. En cuanto me vio, se detuvo en seco, su rostro una máscara de furia y confusión. ¿Dónde has estado?, exigió saber. Tu madre me llamó, diciendo algo sobre un desalojo. ¿Qué demonios está pasando, Elena? Me mantuve firme, cerrando la puerta tras de mí. Creo que lo sabes perfectamente, Carlos. He hecho lo que debería haberse hecho hace semanas. Tu madre y tu hermano ya no están en la casa de mis padres. Carlos palideció, la realidad de la situación golpeándolo de lleno. No, no puedes haber hecho eso. Es mi familia. Y mis padres son la mía, respondí con calma. Una familia que tú decidiste no respetar cuando permitiste que la tuya invadiera su hogar. Carlos se pasó las manos por el pelo, claramente frustrado. Elena, por favor, dime que esto es una broma. Podemos arreglarlo, hablaré con ellos, les diré que se muden. Es demasiado tarde para eso, Carlos, lo interrumpí. Me dirigí a la mesa del comedor y saqué una carpeta de mi bolso. Ya tomé medidas legales. Y no solo contra tu madre y tu hermano. Carlos me miró, la confusión evidente en su rostro. ¿Qué quieres decir? Abrí la carpeta y saqué un conjunto de documentos. Estos son papeles de divorcio, Carlos. Quiero que los firmes. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Carlos miraba los papeles como si fueran una serpiente venenosa, lista para atacar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Elena, no puedes hablar en serio. Somos un matrimonio, podemos superar esto. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Un matrimonio se basa en el respeto mutuo y la confianza, Carlos. Tú traicionaste a ambos cuando te pusiste del lado de tu familia en lugar del mío. Cuando les diste las llaves de la casa de mis padres sin mi permiso. Cuando permitiste que abusaran de nuestra hospitalidad y luego invadieran una propiedad que no les pertenecía. Carlos intentó acercarse a mí, pero levanté una mano para detenerlo. Por favor, Elena, dame otra oportunidad. Te amo, podemos arreglar esto. Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mantuve firme. Yo también te amaba, Carlos. Pero el amor no es suficiente cuando no va acompañado de respeto y lealtad. Carlos cambió de táctica, su voz volviéndose más dura. No puedes echarme así como así. Este apartamento es tanto mío como tuyo. Estaba preparada para esto. Saqué otro conjunto de documentos de la carpeta. De hecho, puedo. He hablado con un abogado. Como heredera de mis padres, tengo derecho sobre la casa de Valencia. Y en cuanto a este apartamento, tengo pruebas de que fue comprado principalmente con mi dinero y el de mis padres. Tus contribuciones fueron mínimas. Le entregué los documentos, viendo cómo sus ojos se abrían más y más mientras los revisaba. Esto no puede ser legal, murmuró. Te aseguro que lo es, respondí. Mi abogado se ha asegurado de que todo esté en orden. Tienes dos opciones, Carlos. Puedes firmar los papeles del divorcio ahora y aceptar los términos, o podemos llevarlo a los tribunales. Pero te advierto, tengo todas las pruebas de tu complicidad en la invasión de la propiedad de mis padres. Si decidimos ir a juicio, no solo perderás este apartamento, sino que podrías enfrentar cargos legales. Carlos se dejó caer en el sofá, la realidad de la situación finalmente asentándose. ¿Cómo llegamos a esto, Elena? Éramos felices. Sentí una punzada de dolor en el pecho. A pesar de todo, una parte de mí todavía amaba al hombre con el que me había casado. Pero sabía que ese hombre ya no existía. Llegamos a esto porque pusiste a tu familia por encima de todo lo demás, Carlos. Incluso por encima de nuestro matrimonio. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de años de amor y promesas rotas flotando entre nosotros. Finalmente, Carlos habló, su voz cansada y derrotada. ¿Cuánto tiempo tengo para mudarme? Te daré una semana, respondí. Más que suficiente considerando que la mayoría de las cosas en este apartamento son mías. Carlos asintió lentamente, tomando el bolígrafo que le ofrecía. Con manos temblorosas, firmó los papeles del divorcio. Cada firma era como un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Cuando terminó, se levantó, luciendo más viejo y cansado de lo que nunca lo había visto. Supongo que esto es todo, entonces. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo es. Carlos se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Lo siento, Elena. Por todo. Yo también lo siento, Carlos, respondí suavemente. Espero que algún día entiendas por qué tuve que hacer esto. Con una última mirada, Carlos salió del apartamento, llevándose consigo los últimos vestigios de la vida que una vez compartimos. Me quedé sola en el apartamento, rodeada de recuerdos y promesas rotas. Pero a pesar del dolor, sentí una sensación de paz y libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Cambié las cerraduras del apartamento y de la casa en Valencia. Mis padres vinieron a ayudarme a limpiar y reparar los daños en la casa de campo. Fue un trabajo duro, pero cada pared pintada, cada mueble restaurado, se sentía como un acto de reclamación, de recuperación de lo que era nuestro. Carlos se mudó en silencio, llevándose solo sus pertenencias personales. No volvimos a hablar, todo lo que necesitaba decirse ya se había dicho. Unas semanas después, recibí una llamada de mi abogado. El divorcio era oficial. Era libre.
Esa noche, sentada en la terraza de mi apartamento en Barcelona, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había sido un camino difícil, lleno de dolor y decepciones. Pero mientras miraba el horizonte de la ciudad que amaba, sentí una sensación de orgullo y fuerza. Había enfrentado a una familia tóxica y había salido victoriosa. Había recuperado la casa de mis padres, mantenido mi apartamento y, lo más importante, había conservado mi dignidad intacta. El costo había sido alto, mi matrimonio, la fe en el amor, pero sabía que había hecho lo correcto. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por lo que vendría. Tenía mi hogar, mi independencia y la certeza de que era capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, levanté mi copa en un brindis silencioso. Por la fuerza, por la dignidad, por la familia que realmente importa. Y por mí misma, por haber tenido el coraje de luchar por lo que era justo. La noche cayó sobre la ciudad y con ella, el cierre de un capítulo de mi vida. Pero también trajo la promesa de un nuevo comienzo. Un comienzo en el que yo estaría al mando, libre de la toxicidad y el abuso. Un comienzo en el que podría reconstruir mi vida en mis propios términos. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, sentí una sonrisa formarse en mis labios. Había sido un camino difícil, sí, pero había valido cada momento. Porque al final del día, me había liberado. Y esa libertad, esa paz interior, no tenía precio.